abra la sesión. Cuentas. Señor presidente, se ha recibido unos estudios de la Biblioteca del Congreso Nacional respecto a la normativa sobre refugiados, experiencia nacional y paradigmas internacionales. Además, ha llegado un correo a la comisión en que la Federación Nacional de Asociaciones de Funcionarios del Ministerio del Interior solicita ser recibido por la Comisión de Gobierno en relación al proyecto de migraciones. ¿Quién es? Es la Federación Nacional de Asociaciones de Funcionarios del Ministerio del Interior. Ellos señalan que Federación Nacional de Asociaciones de Funcionarios del Ministerio del Interior señalan que son más de 400 trabajadores de la Subsecretaría de Interior que trabajan directamente en los temas de extranjería, ya sea a través del Departamento de Extranjería y Migraciones o de la Intendencia y Gobernaciones del Servicio de Gobierno Interior. No tengo ningún problema. Yo creo que los miembros de la comisión de consulta no creo que tengamos ningún problema en recibirlos, pero me parece muy raro que se llamen federación, siendo una asociación de funcionarios. No sabía que la asociación de funcionarios se habían federado. Se me... no sé, entonces no tengo ningún problema, tomamos nota para fijar la audiencia. Respecto a los proyectos, se encuentra en tabla. Respecto a la cuenta, mire, la Organización Internacional de Migración. Está invitada para el día 20. Entonces, ¿los veríamos el día lunes? Sí, están invitados desde ayer. Le pediría a los miembros de la comisión, solamente para efecto del acuerdo, antes de entrar al proyecto que está en tabla. Nosotros habíamos acordado, después de hacer las próximas audiencias, íbamos a entrar a votar en general. Era la predisposición. Entiendo que eso lo postergaríamos hasta el próximo lunes, pero quiero consultarle a los señores senadores si todos van a estar en condiciones de estar el día lunes en la sesión o lo realizamos el próximo miércoles. Alguien me había representado de que dado que el 21 es feriado y van a tener actividades en sus regiones, para poder confirmar si van a estar el día lunes 20 en la posibilidad de sesionar en Santiago. Se lo dejo planteado, lo podemos ver posteriormente y en función de eso fijamos la fecha, si les parece. Es que algunos quieran. Se les saluda, señora Luz. No, el día a ella me refería en parte. A ella me refería en particular a algunos que tenían posiblemente dificultad los días lunes. Entonces, para que lo conversemos después, para ver si... Sí, pero está bien, pero entiendo que usted quiere votar a favor de la ley, de la idea general de legislar sobre la ley migratoria. Entonces, para ver cuándo fijamos esa fecha. Entonces, pero entiendo que nuestra voluntad es tratar de votarlo en general la próxima semana después de realizar las audiencias. Señor secretario. En la tabla, presidente, se encuentra continuar el estudio para el segundo informe del proyecto de ley que fortalece la integridad pública. A esta sesión fue especialmente invitado el ministro secretario general de la Presidencia y el director de presupuestos. Se encuentra presente el señor ministro, Gonzalo Blumel, y sus asesores y un representante de la Dirección de Presupuestos. ¿Quién es el representante de la DIPRES? Hola, nosotros tienen nombre para... Hola, Valeria Signorini del Departamento de Estudios de DIPRES y me acompaña Ana Hernández, también analista del Departamento de Estudios de la DIPRES. Muchísimas gracias. Señor secretario. Entonces, tenemos el proyecto, señor ministro. No sé si usted, después le puedo primero ofrecerle la palabra a usted después para hacer una consulta a la gente de DIPRES. Don Gonzalo. Gracias, presidente. Nada más que agregar que estamos muy conformes de que podamos iniciar la discusión en particular. Creemos que el trabajo que ha realizado la mesa de asesores ha permitido llegar a bastante acuerdo. La mayor parte de los temas lo hemos podido consensuar. Y nada, total disposición para ir discutiendo las distintas indicaciones durante este debate en particular.
Muchas gracias, ministro. Entiendo que tenemos una diferencia de opinión sobre la utilidad de la mesa técnica. Es bueno transparentarlo y sincerarlo, porque algunos tienen un juicio distinto sobre cuánto se logró avanzar, pero veámoslo en el marco de las indicaciones. Quiero tratar de ser lo más franco posible. Todos queremos avanzar en este proyecto, pero algunos no es por consideraciones de índole política, son de consideraciones de índole técnica, que hubo algunas discrepancias sobre parte del proyecto. No sé si a usted le parece, antes de entrar a las indicaciones, que podamos ofrecerle la palabra al representante de DIPRES, porque queríamos hacer algunas consultas de cómo se construyó el informe financiero y de datos que hay. En un proyecto anterior se había hablado de indemnización por temas de personas de salida, que si personas que se les restringiera su función de inserción en el mercado laboral durante un tiempo, en el primer proyecto que se sometió a consideración de la Comisión o del Congreso, estaba la idea de indemnizaciones. Me imagino que el Departamento de Estudios hicieron algún cálculo de lo que eso significaba en un momento. Hago la pregunta en genérico. Por otro lado está la discusión de cuánto cuesta los informes que le estamos pidiendo a la alta dirección pública, y donde aquí se han dado cifras de manera informal, y eso respecto al segundo proyecto, donde en opinión de algunos creen que eso es un gasto excesivo e innecesario. Pero queríamos escucharlo a la DIPRES, cuál es el cálculo que ustedes tienen respecto a lo que significa el costo financiero del acta que tiene que, o del el informe que tiene que dar la alta dirección pública. Le ofrezco la palabra. Perfecto, por su intermedio. Procedo a explicar entonces el informe financiero. Respecto a su pregunta de la indemnización, eso no fue contemplado en el informe financiero, ya que no era parte de las indicaciones que nos hicieron llegar. No obstante, podemos hacer el análisis y luego hacérselo llegar si así lo requieren. Respecto de los informes que usted señala, referente a la función que se le da al servicio civil, cada informe, lo que se hizo fue una estimación de cuántos informes se deberían emitir, esto considerando promedios de periodos anteriores, ¿verdad? Y para esto se estimó que cada informe realizado por esta institución va a tener un costo de 8 UF. Bien, como le mencionaba, ¿cierto? El supuesto que está detrás de esto es que cada año se van a emitir 30 informes, y esto tendría un costo total, ¿verdad?, considerando en este caso el informe del 5 de julio del 2018, 6.392 miles anuales en total. 6.392 miles. 6.392.000. Sí. Quizás nos podrían ayudar porque esto es un tema no menor. ¿Cómo hacen los informes? ¿Cómo calcularon aquello? ¿Por Bien, cuánto? ¿Por cuánto? Porque esto tiene que ver con si es que existe un registro de parentesco primero. Efectivamente. Entonces, Esto considera un registro. Al mismo tiempo, esta fue información que el propio Servicio Civil nos hizo llegar. Son informes psicolaborales que son licitados, de manera que, mediante la información que nos hicieron llegar, se hizo esta estimación de cálculo con los supuestos del número promedio de informes que se deberían realizar en un año. me parece extraordinario que el servicio civil cueste tan poco. Me parece hasta sorprendente, quiero decirlo. Entonces, quiero solamente entender la metodología que usan después al ministro Blumen, por cuanto cualquier concurso, me imagino que ustedes tienen el costo de que significa un concurso,
Cuando una persona se somete a un concurso, ustedes están diciendo que van a hacer un informe independiente del concurso, presumo. No sé cómo saben cuando hay un funcionario, una persona que es pariente o no es pariente, cómo lo disocian del concurso. Tenemos una discusión técnica entre nosotros. Perfecto. El detalle del proceso se lo puede dar, obviamente, el detalle el mismo ministerio. No obstante, respecto de los costos, le puedo señalar que acá lo que se está considerando, yo le mencioné solamente lo relacionado a los informes. No obstante, esto también tiene nuevas funciones del Servicio Civil que también está contemplando nuevos funcionarios, que en este caso serían 2 profesionales grado 7, que obviamente tiene costos tanto de salarios como de activos no financieros para poder dar cumplimiento a sus labores durante los años de trabajo. Ese gasto está asociado a un total de 59.266 miles anuales por concepto de estos 2 profesionales que van a estar revisando, ¿cierto?, los concursos, y además esto tiene un costo adicional de 2.488 miles por activos no financieros, que en el fondo aquí lo que se financia son el inmobiliario que ellos van a utilizar. Esto más los informes que les señalo. Sí. Lo que pasa es que yo creo que hay una confusión, porque aquí lo que estamos hablando es un informe que básicamente lo que tiene que hacer es dar cuenta de los años de experiencia del candidato, sus años de experiencia calificada, los conocimientos asociados a las funciones en las que se le pretende nombrar o contratar, así como su integridad. No hay entrevista, no hay headhunting, no hay nada de eso. Estamos hablando simplemente de dar cuenta de si la persona que se está nominando a dicho cargo tiene las atribuciones y competencias mínimas. Estamos hablando de un costo por cada informe de 8 UF, esos son del orden de 200.000 pesos. Si el Servicio Civil no es capaz de hacer un informe de esa naturaleza y contenido por 200.000 pesos, yo creo que deberíamos preocuparnos realmente de lo que está haciendo el Servicio Civil. Estamos hablando de 200.000 pesos, un par de días de trabajo para elaborar un informe de esta naturaleza, me parece, creo yo, más que razonable. No, es que tenemos una discrepancia. Perdón, y esto es una información que el Servicio Civil nos entrega, digamos, no una información provista por nosotros, sino que ellos nos informaron que este era el costo aproximado de hacer un informe de este tipo, de esta naturaleza. Senador Araya. Gracias, presidente. Yo entiendo que el Servicio Civil le esté cobrando 8 UF por el informe, está bien, es una cifra razonable, pero no un concurso, un informe. Yo creo que mi pregunta va por otro lado. ¿Cómo llegan a 30? Porque preguntaba usted, ministro Blumen, respecto a si existía un registro de parientes, usted contestó que no hay ningún registro de parientes en la administración. Entonces eso significa construir un registro, no pueden saber a ciencia cierta que van a ser 30 informes al año, puede que un año sean 0, como en el año siguiente sean 2.000. Entonces lo que me interesaría es conocer, como yo no pertenezco a la Hacienda, que nos explicaran bien la dinámica, cómo llegaron a los 30, porque es una cifra arbitraria o qué cálculo están haciendo, porque por lo menos el propio Ejecutivo reconoce que no tiene información de cuántos parientes trabajan en la administración. Entonces este número de 30 es por lo que hay alguna explicación técnica de por qué 30, no 50, no 10 o 100. Perfecto, por su intermedio le respondo, ¿verdad?, que esto se hace, evidentemente, como usted bien señala, en base a supuestos. Estos supuestos lo hicimos en base a qué información, información que ellos mismos nos entregaron respecto al promedio de parientes que ingresaron al inicio de cada gobierno, los años 2010, 2014 y 2018. Ese es un promedio que se tomó en base a esa información y el promedio dio 30. Senador Araya. Yo me encantaría que hicieran llegar esa información, porque no puede ser que ustedes tengan esa información y el ministro Blumen conteste que no saben cuántos son. Estamos en el oficio cuando se le consultó de cuántos parientes ven en la administración que no había un registro. Entonces, por eso que pudiéramos tener esa información para poder contrastar efectivamente el tema. Cuando se acuerda que yo le pregunté cuántos parientes habían registrado en la administración y está contestado por oficio que no había un registro porque, como entre comillas no existía norma, no hay registro. Entonces, por eso lo que me interesa saber es cómo llegan a eso al 30 en el fondo, que por último si dicen, mira, ¿sabe qué? Es un número arbitrario porque estimamos que digan, bueno, es un tema arbitrario que van a ser 20, 30 después. Sí, yo quiero hacer una consulta a la IPRES, porque independiente del sustantivo. Una cosa son los cambios de gobierno. Olvídese los cambios de gobierno. Piensa en el Ministerio de Salud. Personas que pueden ser parientes.
no el primer grado, segundo grado, tercer grado. ¿Cómo se hace esta estimación? Porque la discusión sustantiva en que estamos es, hoy tenemos una norma. Hoy tenemos una norma que algunos consideran suficiente. Otros pensarán que tenemos que perfeccionar requisitos respecto a lo que son los cargos que son de exclusiva responsabilidad del presidente de la República. Yo tengo un juicio personal en esa materia. Soy más bien partidario de no innovar. Pero aquí se está ampliando quiénes son las personas cuyos parientes pudiesen o no trabajar en el sector público. Entonces me llama la atención la metodología que la DIPRES está usando. A este fin no corresponde necesariamente responder ahora, pero es para poder tener una buena metodología, porque uno de los problemas que tenemos es que no tenemos registros de parientes. Le preguntamos al registro civil si nos puede ayudar en esto, e incluso el registro civil tiene algunas limitaciones, puede ser. Bien, como les comentaba, ¿cierto? Estos fueron los supuestos con los que nosotros hicimos este informe financiero. No obstante, dado el requerimiento que ustedes tienen, podemos hacerles llegar un documento que profundice en la metodología de cálculo. No hay problema. Muchísimas gracias. Señor Ministro. Sí, bueno, naturalmente por su intermedio, respecto a lo que plantea el senador Araya, no existe un registro. Esa es la verdad, o sea, no tenemos un registro, por lo tanto no podríamos responder a una información oficial de algo que no existe. Solo podemos responder a aquellas cosas que tienen existencia, aunque podríamos intentar hacer una estimación, que es distinto. Entonces lo que podemos hacer es ver con la DIPRE y con el Servicio Civil si podemos profundizar en parte de esa información, pero lo que es importante tener presente, esto no es un informe de todos los parientes de todas las personas que trabajan en el Estado. Estamos hablando de un universo de personas que son 500, 600 personas que se someterían a esta regulación. Estamos hablando de 30 por año. Por lo tanto, en el periodo de gobierno son 120 personas. Bueno, van a haber algunos cambios en las máximas autoridades de gobierno durante ese periodo, pero estamos hablando de un porcentaje que es significativo dentro del universo de funcionarios que van a estar afectos a esta obligación. Entonces, estamos hablando de un universo de 500, 600 altos directivos públicos y estamos hablando del orden de 120 informes en un periodo de gobierno. Por lo tanto, es una cifra que, insisto, podemos profundizarla, podemos entregar más información, pero parece bastante razonable considerando la restricción que se impone, que es para ciertos funcionarios, ministros, subsecretarios, intendentes, etcétera. Señor Ministro, tendremos que afinar lo que son los alcances del proyecto. Pero ahí tenemos tenemos juicios sobre quiénes están involucrados. Hoy la norma, por eso podemos hacer el contraste, y quizá usted nos puede tratar de indicar qué es lo que quieren abordar más allá de la norma vigente. La norma vigente dice, las personas que tengan la calidad de cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive, respecto a las autoridades y de los funcionarios y directivos del organismo de la Administración Civil del Estado al que postulan hasta el nivel de jefe de departamento o su equivalente. Eso hoy tiene una regulación, ese universo. Y hoy se quiere ampliar. Quizás podemos tratar de ir precisando, podemos hacerlo analizando el texto, porque quizás hemos comprendido mal la intención de su proyecto. Todos queremos, otro es el tema del periodo de enfriamiento, que es otra conversación. Así, esto tiene que ver con las contrataciones. Entendemos que hoy todo funcionario tiene que ser por la alta dirección pública. Entendemos que distinto es la situación que estén a honorarios, que lo podemos ver en su categoría. Entonces quizás usted nos pueda, si hemos entendido mal, nos pueda contar cómo están concibiendo el proyecto, porque eso fue parte de la gran desencuentro en la Comisión Técnica, de entender los alcances más allá de la ley vigente. Sí, presidente, mire, lo que nosotros planteamos en el artículo 1 del proyecto es que lo que queremos establecer en los casos de que haya familiares de cierta autoridad ingresando a la administración
es que se elabore un informe y nosotros quisimos acotarlo a los más altos directivos y funcionarios del sector público. ¿En la página 2 del comparado? Sí, en la página 2. En el artículo dice, en caso de que un nombramiento o contratación para ingresar al Estado recaiga en el cónyuge, conviviente civil o pariente por consanguinidad del tercer grado o de afinidad entre el segundo grado, sí. Y ahí hacemos el listado que es bien taxativo. Presidente, ministro... Sí. ¿Vuelvo al comparado página 2? Senadora... Sí, yo, perdón, no sé si donde llegué tarde, pero estoy absolutamente perdida. ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Vamos a analizar las indicaciones? ¿Vamos a analizar el proyecto? ¿Estamos hablando en general? Genérico para entrar al texto. Habíamos acordado la vez pasada preguntarle a la dirección de presupuesto cómo habían hecho sus cálculos. Ellos ya han despejado que hay un tema de metodología. Entonces, para tratar de entrar a ver cuál es el ámbito del proyecto, dado que la comisión técnica no llegó al juicio de algunos a un avance sustantivo, una diferencia de opinión. Lo importante es que comencemos que el ministro nos pueda, a partir de la ley que existe, que contempla ya un procedimiento para contrataciones. Entiendo que ese es el primer punto que vamos a abordar, es que nos puede indicar él cuál era la lógica, señor secretario. Me permite, presidente, para colaborar a ordenar un poco la discusión. Hoy día, para ingresar a la administración pública hay que cumplir requisitos generales y especiales. Los generales son ser chileno, mayor de edad y no tener condena a pena aflictiva. Y además, en las bases generales de la administración del Estado, la ley de base, establece inhabilidades. Sin perjuicio de las inhabilidades especiales, no podrán ingresar a cargo de la administración del Estado. Letra B. Las personas que tengan la calidad de cónyuge, hijos adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad o segundo de afinidad inclusive, respecto a las autoridades y a los funcionarios directivos del organismo de la Administración Civil del Estado al que postulan, a este nivel de jefe de departamento o su equivalente inclusive. Lo que hace el proyecto... Perdón. Lo que hace el proyecto es establecer para los parientes de casi todas las autoridades no es una inhabilidad, es un informe previo de la ADP que les permitiría postular. Ahí algunos invitados han dicho que lo que se está haciendo es debilitando la prohibición actual y que en la práctica se estaría permitiendo contratar gente que hoy día no se puede contratar en el grado parentesco que establece. No. Eso lo han dicho algunos invitados. No, pero están equivocados. Le pido con todo respeto a la senadora y al ministro que dejen que hable el secretario. Y permitir, como dice el texto, que se pedirá un informe favorable a la ADP, ellos entienden, el Instituto de Igualdad, que con eso se derogaría esta prohibición. Y por lo tanto se podría contratar. Pero eso es lo que estamos legislando sobre los parientes de estas autoridades y la posibilidad de ingresar a los cargos de la administración. Cuando no se trata de concursos públicos, habíamos entendido nosotros, y cuando no se trata de cargos de exclusiva confianza, porque los cargos de exclusiva confianza hay dos tipos. Los que están establecidos en la Constitución no tienen más que requisitos que la Constitución. Y los demás son empleados administrativos comunes y corrientes. Esto es un requisito adicional. Señora senadora. A ver, es que yo creo que tenemos que abocarnos a lo que es el proyecto y no a lo que interpretaron todos nuestros invitados. Porque aquí la ley es clara, el actual estatuto administrativo, la ley de base general del Estado, básicamente también en la ley de probidad administrativa, establecen cuáles son los requisitos y en el tema de parientes, todas las inhabilidades que hoy existen están situadas solo a toda la administración pública. Lo que hace este proyecto no es crear una nueva inhabilidad, sino que crea una norma de transparencia, por decirlo así, y que cuando uno es pariente hasta cierto grado de ciertas autoridades y postula a la administración del Estado, aun cuando no sea en el servicio público donde trabaja mi pariente, tengo que pasar por un filtro de que me diga el servicio civil que mis competencias son las adecuadas para ese cargo. Ese es el objetivo de este proyecto, no hay más ni menos. Está bien, yo quiero agregar lo siguiente. Esa es la interpretación de algunos, se lo concedo.
Pero hay quienes sostienen que aquí esta norma que se propone tiene dos dificultades o situaciones. Uno es que genera una situación que pudiese provocar un forado en lo ya establecido, en los lugares donde hay una situación presunta de subordinación o de dependencia en un servicio. Lo otro es que es inconstitucional. ¿Por qué yo, que no me importa nada mi pariente, porque uno no elige la familia? ¿Por qué me van a someter a una situación donde se genera una desigualdad ante la ley al momento de concursar en una función pública? Y ahí la pregunta es si esta norma está agravando el hecho de tener una relación de parentesco o no. Entonces están los dos argumentos. Y quiero solamente situar que algunos creen que hacer esta modificación debilita lo que hoy tenemos. Es un juicio de entonces, es lo objetivo, no quiero... Presidente, usted tiene razón. ¿En qué sentido? En la opinión que pueda tener, en que si esta norma es la más adecuada o no es la más adecuada, pero yo creo que también es importante que tengamos claro cuál es el objetivo central del proyecto, y eso está en la letra, no admite una mayor interpretación. Sí puedo compartir con usted, y lo dije en la votación en general, que había que revisar muy bien, en la discusión en particular, de que la consecuencia de este proyecto no fuera dejar de atraer los mejores talentos al servicio público, porque finalmente el hecho de ser pariente de un político o autoridad se transformaba en un cacho, una carga adicional. Yo eso lo comparto y creo que el estudio de las indicaciones es lo que nos tiene que llevar a verlas con la detención necesaria para que no se produzca ese efecto que ni usted, ni yo, ni nadie que está en esta mesa creo que desea. Aquí todos queremos que las mejores personas, que los mejores profesionales estén en el servicio público, pero que de alguna manera también hay una norma de transparencia en la ciudadanía, que hoy día sabemos que en estas materias es muy delicada y es bueno por el mismo profesional que se pueda demostrar públicamente que está ahí por sus competencias y no por ser pariente de fulano o merengano. Señor ministro. Sí, quisiera precisar un par de cosas. Lo primero, que efectivamente esta es una norma complementaria a la norma que se mencionó. La norma que se mencionó sigue vigente, la norma que establece la inhabilidad o la imposibilidad de ingresar a la administración cuando uno tiene un parentesco, pero cuando hay dependencia directa, digamos. O sea, yo, si fuese hijo del ministro, el subsecretario, no podría entrar a ese órgano de la administración, y eso este proyecto no lo cambia, digamos. Y lo segundo, que lo que estamos planteando acá, es que hay un requisito adicional, que es para los familiares de un catálogo de autoridades, las altas autoridades, para ingresar a cualquier órgano de la administración. Y lo tercero, que no es una prohibición, es una regulación, o sea, no sería inconstitucional ni habría ningún tipo de desigualdad o disparidad frente a la ley, porque lo que se establece es la obligación del Servicio Civil de la Alta Dirección Pública, de emitir un informe que no es vinculante a la toma de la decisión. Esto es más información y transparencia para que tengamos certeza que las personas que están ingresando tienen el legítimo derecho a ingresar a la administración, aún siendo parientes, porque no queremos ni más beneficios ni tampoco queremos más restricciones. Lo que queremos es que ingresen las personas que tengan que ingresar, pero que la ciudadanía tenga la capacidad de escrutar esos antecedentes, esa información a la hora que esas personas ingresen, de forma tal que lo que prime sea el mérito y no la familiaridad o el parentesco. Por lo tanto, primero, es una norma complementaria. Segundo, las normas actuales no cambian en nada. Tercero, es un informe que no es vinculante porque también, al final, dado la definición que estamos planteando también, va a haber un control ciudadano y de transparencia e información que va a facilitar que en el fondo las normas se cumplan de la mejor manera posible y que el mérito sea lo que prime a la hora de la decisión. Sí, yo entiendo que la norma actual, esta incompatibilidad del estatuto administrativo, no aplica entre los ministros de Estado y los funcionarios de su dependencia. Perdón, ministro. Eso es lo que dice la ley actual. En segundo término, yo le voy a dar un ejemplo. Disculpe el mal ejemplo, ¿eh? Disculpe, súper inoportuno. Pero yo no tengo culpa de ser Morel. Pero puedo haber una pariente mía de apellido Morel. ¿Y por qué a mí me van a agregar una carga
cuando yo postulo un cargo de alta dirección pública y donde hay una institucionalidad del servicio civil que califica si es que soy competente o no. Entonces lo que estamos presumiendo es que el servicio civil no es objetivo y que, porque hay un presunto parentesco, hace mal el trabajo. Quiero tratar de afinar, no te quiero decir, porque esto del parentesco puede estar en el clima comunicacional y eso uno puede tener una opinión, pero a mí me preocupa la norma permanente en esto, porque en las comunas más pequeñas, porque esto tiene una aplicación muy general, esto no es los ministerios, el gobierno de turno, este tiene una aplicación por las autoridades que incluyo, que tiene mucho más de 30 personas involucradas. Y yo ahí tengo una reserva. Entonces, senadora. Presidente, yo creo que eso es lo que tenemos, vuelvo a decir, que es lo que tenemos que ver acá. Hoy día, y a mí me parece que esta ley, ya me olvidé, lo vimos hace tanto tiempo, pero no la regula. O sea, si hay una persona que se gana un concurso por alta dirección, aunque sea pariente, no debe requerir esta autorización porque ya pasó un concurso. Sería una doble revisión de sus antecedentes. Sería no creer en el servicio civil o en el sistema de alta dirección pública. Yo creo que esta regulación tiene que afectar como una norma de transparencia, como una nueva regulación y una evaluación de antecedentes a todas aquellas personas que ingresan a la administración pública siendo parientes en los grados que el proyecto determina, de las autoridades que también determinan, pero que no requieren o no pasan por la alta dirección, un contrato honorario, una contrata, aquellos que se contratan directamente sin que pasen por el sistema de alta dirección pública. Eso, compartiendo su juicio en lo personal, eso acota mucho el universo del proyecto. Es importante que entre nosotros en la primera conversación entendamos cuál es el alcance del proyecto. Por eso la reflexión al ministro de a dónde quieren llegar con esto, cuánto vamos a modificar el estatuto administrativo, pero vamos a dejar igual a todo el efecto, y esto es para otras contrataciones, pero no de alta dirección pública, y es para los contratos honorarios o a contrata, tiene otra lectura y dimensión. Senador Galilea, su sabiduría nos hace falta. Eso sonó muy mal después de toda la... Al presidente, no, sí. Perdón. Por favor. Presidente, disculpe, senador, pero en la indicación que presentamos está exceptuado los nombramientos de la ley 19882, que es la alta dirección pública, y en el texto que acordamos con los asesores también. Y lo otro usted mencionó respecto a que los parientes de los ministros hoy día no están dentro de las inhabilidades para incorporarse en el proyecto, lo estamos incorporando dentro de las propuestas, porque hoy día rige hasta los subsecretarios, que si un hijo, por ejemplo, de un ministro quiere ingresar a ese ministerio, no va a poder ingresar. Esa es la regla general, sin perjuicio de esta norma específica de informes vía alta dirección pública. Sí, pero no es solo el hijo, es hasta el tercer grado. Entonces, puede ser en la Contraloría, puede ser en el Ejército, puede ser en Carabineros, puede ser, ¿cuál es el límite? Y ahí yo tengo, en lo personal, señor ministro, una cierta discrepancia está bien que exista un informe, pero las prohibiciones que van implícitos es en la inquietud que algunos tenemos, no porque crea que, bueno, más bien porque creo que hay familias que tienen vocación de servicio público, porque en las comunas chicas, donde esto también aplica, o en regiones, esto puede tener consecuencias bastante más significativas de lo que uno piensa, y por ende el acotar bien los alcances de este proyecto me inquieta, porque algunos sostienen que el origen de este proyecto fue una situación de coyuntura, y no por la situación de coyuntura uno quiere legislar. Entonces, propongo que vayamos revisando la indicación. Entiendo que el criterio para este proyecto es que vamos a revisar todo en una primera vuelta y después vamos a ir concordando las normas. Senador Galilea, disculpe, usted tenía la palabra.
Pues casi me robó las palabras usted al final. Porque sí, creo que la mejor manera de ir absolviendo las dudas que podemos tener todos o muchos respecto a algunos temas es ir en orden abordando el proyecto, las indicaciones que los distintos parlamentarios hicieron. Sugiero que hagamos para un decir proceso algo de en el- lectura sin votar. Vamos viendo cómo vamos. ¿Le parece que vayamos avanzando? Vamos leyendo, vamos dejando consignado cuál es el juicio que tenemos para hacer transparente la inquietud que surge. Pero ¿por qué no? Entiendo que ese era su juicio. Las cosas que pudiesen No, generar pero ¿por una qué duda las vamos a no? ¿Por dejar qué pendientes. no? A eso me ¿Por refiero. qué no votar? Porque si hay cosas que decimos, sí, en esto estamos, dejémoslo todo y la otra podemos dejar Me pendiente. estoy refiriendo a para los temas de Discusión. discusión. Señor secretario. La indicación número 1 de los honorables senadores señora Ebensberger y señor Calilea para asignar la siguiente denominación al proyecto. Proyecto de ley que establece normas para prevenir los conflictos de interés, fortalecer la integridad pública y regular el tránsito del sector público al privado. Presidente, hago presente que esto estando en primer trámite constitucional, la denominación del proyecto la asigna la oficina de parte. En consecuencia, no se requiere modificar la ley, sino que simplemente el acuerdo de la comisión para pedirle a la oficina de parte que denomine de esta forma el proyecto. Si es que la comisión está de acuerdo. Me gustaría consultarle a los autores de la sugerencia si les pareciera que pudiésemos hacer normas que establecen normas para prevenir los conflictos de interés y regular el tránsito del sector público a privado. Esto es la integridad pública, cuestionar que... Yo tengo un comentario de indicación, aunque yo sea parte de la misma. Claro. Porque después, conversando acá en la comisión, nos dimos cuenta de que en realidad la expresión integridad pública es una expresión muy... Pues entonces, una posibilidad es sacarle derechamente la expresión integridad, pero lo que habíamos conversado eventualmente es decir que fortalece la integridad de la función pública, porque eso sí que se entiende absolutamente. Entonces, como podría crear, es proyecto de ley que establece normas para prevenir los conflictos de interés, fortalece la integridad de la función pública y regula el tránsito del sector público al privado. ¿Les importa si eliminamos ese concepto y es para prevenir el conflicto de intereses y regular el tránsito del sector público a privado? Sí, digamos, creo ¿Fortalece la función pública? que fortalece la función pública. Que yo siento que la función pública, esto tiene que ser normas de ingreso. Entonces, si es normas para prevenir el conflicto de intereses en el ingreso a la función pública y regula el tránsito, pero es eso, no. Esto tiene que ver con normas de ingreso, no es más que eso. No es con el cumplimiento del deber de nadie. Yo no quiero cuestionar que cada funcionario público cumple con su deber, si no hay alguien que está fallando en el proceso de evaluación. Entonces, dejémoslo pendiente, pero está claro cuál es el criterio que queremos poner en una definición. Pero Yo- perdón, solo para... Siguiendo su mismo raciocinio, presidente, el que uno regule los accesos y qué tipo de conflicto de intereses hay que evitar o regular, lo mismo que a la salida, en el fondo, ¿por qué se hace? Porque es necesario fortalecer la función propiamente pública. Entonces yo, por supuesto esto no está escrito en ninguna tabla de la ley, pero me parece que más que restarle, dejar la expresión de fortalecimiento de función pública le suma al proyecto. Proyecto de ley que fortalece la función pública, previniendo los conflictos de intereses y regulando el tránsito del sector privado a lo público. ¿Me parece que lo hagamos así? Es un proyecto de ley que fortalece la función pública, previniendo los conflictos de intereses y regulando el tránsito del sector público al privado. Usted lo dijo, yo solamente lo repetí. Ministro, disculpe.
Oiga, presidente, mire, yo creo que el tema del nombre no es un tema de principio, nomás, en general a nosotros nos parece que la simpleza es belleza, la simpleza es belleza, y por eso se me acaba de ocurrir, y por eso nos gusta integridad pública. Veo que está quedando fuera la palabra integridad pública de la propuesta de título, pero quería hacer el punto que como Ejecutivo nos gustaba mucho nuestro nombre, solamente dejarlo consignado para que quede, como dicen por ahí, en la historia fidedigna de esta ley. Muchas gracias. Vamos al numeral 2. Entonces se aprobó con unanimidad 4 por 0 proponer... Eso lo aprobamos antes. Sí, y proponemos a la oficina aparte que cambie la denominación. La segunda indicación del honorable senador Quinteros es para suprimir el número 1 del proyecto, que agrega incisos nuevos al artículo 16. Veamos el texto que está en la página 2 del comparado en la columna del medio. Los incisos que se proponen agregar dicen lo siguiente. En caso que un nombramiento o contratación para ingresar a la Administración del Estado recaiga en el cónyuge, conviviente civil o un pariente por consanguinidad dentro del tercer grado o de afinidad dentro del segundo, del Presidente de la República, Ministros de Estado, subsecretarios, delegados presidenciales regionales, delegados presidenciales provinciales, gobernadores regionales, secretarios regionales ministeriales, jefes superiores de servicio, embajadores, alcaldes, senadores y diputados, la autoridad facultada para efectuar el nombramiento o contratación solicitará previamente informe los términos del artículo 38 de la Ley 19.880 a la Dirección Nacional de Servicio Civil. Para efectos de elaborar el informe señalado en el inciso anterior, la Dirección Nacional de Servicio Civil deberá considerar los años de experiencia del candidato, sus años de experiencia calificada, los conocimientos asociados a la función en la que se le pretende nombrar o contratar, así como su integridad. El informe procedentemente señalado será sometido al conocimiento del Consejo de Alta Dirección Pública, el cual deberá manifestar su parecer respecto al mismo. Un reglamento establecerá la forma, plazos y procedimientos mediante el cual se elaborará y evacuará el informe señalado en los incisos anteriores. Estos incisos son los que propone el honorable senador Quintero suprimir. Ministro. Bueno, esta, no sé si es el corazón del proyecto, pero uno de los temas centrales, que es básicamente establecer una norma de regulación para el ingreso de los parientes de la más alta autoridad de la Administración. Yo comparto, presidente, su preocupación. Eso lo dijimos siempre como Ejecutivo. En esto no hay blanco y negro. Evidentemente, si nos pasamos de largo vamos a causar un daño, si nos quedamos cortos también. Entonces, creemos que aquí estamos planteando una fórmula razonable. Hemos planteado, de hecho, a este artículo una indicación que subsume varias de las indicaciones que se presentan anteriormente, que está puesta más adelante y que fue consensuada en el trabajo con los asesores, que creemos que es un texto que recoge de buena manera todos los planteamientos. No sé si quizás habría que revisar ese texto, digamos, para ver qué le parece a los señores y señoras senadoras, pero creemos que el punto central es definir un catálogo de altas autoridades que estarían sujetas a esta regulación, sus familiares, y el resto es básicamente la elaboración de un informe que no es vinculante, y eso nos parece importante, elaborado por la Dirección Nacional del Servicio Quiero Civil. precisar, quiero entender bien, ministro, la definición. ¿Estos son para contratos honorarios y a contrata exclusivamente? Planta, contrata y honorario. Las plantas son por concurso Sí. y por tanto a quienes están en concurso se está suponiendo que el servicio civil o los ministerios no hacen bien la pega. Bueno, Quiero decirlo de esa forma porque no tengo otra forma de decirlo. Le quiero decir porque si la senadora Ebensberger tiene una sobrina que trabaja en el Ministerio de Salud en Puerto Vara, ¿por qué a esa sobrina que trabaja en Puerto Vara le van a pedir cualquier cosa? sí, el concurso Entonces, y que está concursando. público está exceptuado. No. Y si el paso a la planta es siempre por concurso. Entonces, estamos en contrato a honorario. Entonces, quiero precisar el alcance porque esto es donde está el corazón. A mí me parece que los contratos honorarios, si usted lo quiere ampliar a ese ámbito, un informe. Después tengo una duda sobre el tercer inciso, pero porque aquí se dice que el informe va a ser sometido a conocimiento de la alta dirección pública. No sé para qué. ¿Ya? Senadora.
Sí, yo creo que acá efectivamente este artículo del proyecto es el corazón y donde debiéramos dejarlo bien limitado. Yo creo que debiéramos dejar fuera, ¿no es cierto?, todo lo que significa que pasa por la alta dirección y todos aquellos ingresos que requieren de un concurso público para ingresar a la administración pública. Y creo que por lo tanto debieran quedar sometidos todo lo que es contrata, honorarios, código de trabajo, porque hay algunos servicios públicos que son código del trabajo, y a lo mejor los cargos de confianza de los distintos servicios. ¿No? Retiro lo último. No, yo tengo una discrepancia con la... Mire, yo voy a decir algo que si queremos cambiar la Constitución y que el presidente de la República no tenga cargo de confianza, para ir al hueso, quiero decirlo. Si vamos a ir al hueso. Yo creo que los cargos de confianza del presidente de la República es su decisión, independiente de la polémica pública que puede generar. Pero yo no estoy por limitar los cargos de confianza, quiero ser bien en lo personal, porque no estoy por innovar en este tipo de proyectos. Presidente. En la página 9... Ah, ¿no tienen esto? No tienen este comparado. Están viendo el comparado de la Secretaría. Ah. Usted tenga un 9. Pero nos dedicamos a lo que tenemos. Le podemos mostrar nuestro... Ahí yo diría, en ese minuto. No, es que No, lo que pasa no es que en esa minuta que le hicimos llegar a todos los senadores, en la página 1 Es que el ministro... hay un texto propuesto que fue acordado con los senadores donde efectivamente, como dice la senadora Ensperger, se excluyen los alta dirección pública y se excluyen los concursos públicos, las personas nombradas por concurso, de forma de focalizarlo en aquellas personas, digamos, que no tuvieron un proceso meritocrático de ingreso a la administración. Y en el caso del presidente, mire, es una posibilidad, digamos. Ahora, yo creo que, no sé si sería bien comprendido por la opinión pública que pongamos a todo menos el presidente. Yo creo que... No, mi problema, ministro, voy a hacerlo con todas las de la ley. Este proyecto comenzó porque el presidente quiso nombrar un embajador en esa coyuntura. Yo personalmente me reservé todo juicio y opinión en lo personal, porque era una atribución del presidente de la República. Y yo en eso tengo en lo personal una formación. Si queremos quitarle funciones al presidente, quitémosle las funciones, pero entiendo que eso no es el sentido de este proyecto. La senadora Araya nos está planteando que estamos en la hora. Esto es solo entonces un primer canapé. Yo diría ese informe que dicen que es de referencia. Yo entiendo que no es de referencia para todos o validados por todos, pero tratemos de ver cuánto podemos avanzar en él. Ya. Y el objetivo de la comisión es no dejar de tratar el proyecto, es seguir en el camino a la próxima sesión. Presidente, por supuesto. Usted tiene preferencia, porque el senador Galilea está inquieto. No estoy inquieto, pero simplemente para dejar esbozado, yo creo que este artículo en particular debiera ser bastante más distinciones de las que hace. La semana pasada con el senador Letelier, justamente hablábamos de un concepto medio coloquial, pero era que es abordar en el fondo las situaciones que molestan. Porque hay cosas que evidentemente le molestan a la gente y hay otras que no. O sea, que entre, en mi opinión, cualquier pariente por concurso a cualquier cosa y si ganó el concurso, vale. Bien. Lo que tiende a molestar mucho es la contratación básicamente a honorarios y a contrata, que no tiene ningún tipo de protocolo, en que, y justo era la sobrina del senador Galilea, para ponerme de ejemplo. Entonces, yo tengo harta, así que le presto si quiere para... Entonces, pero yo creo que eso también vale
pero con ciertos límites territoriales para ciertos cargos. Por ejemplo, esto puede tener toda la lógica de prohibición para el gobernador regional de la región del Maule en la región del Maule. Pero si a su sobrina la contratan a honorario en Arica, en Iquique o en Puerto Montt, bueno, ya no podemos ir tan, me parece que no podemos ir tan lejos. Entonces, yo creo que aquí, si logramos ir enmarcando mejor, quizás desde el punto de vista incluso territorial, vamos a enmarcar mejor la norma para no ir más allá de lo que sea razonable ir. Eso, presidente. Ya, ministro, solo para escuchar a la senadora Araya y la senadora Bensberger. Señora Ya, Luz. yo creo que eso complejiza todo. Porque al final tendría que distinguir por cada región, por cada comuna y al revés. O sea, si tú recorres el país, finalmente, voy a volver a mi comuna de Pica, en que todos son parientes, el problema no es que los parientes del alcalde trabajen en Iquique, en Santiago, no sé dónde. El problema es que tiene que haber alguien que trabaje en la municipalidad de Pica. Y en la mayoría, al menos en la región de Tarapacá, en Camiña, en Guara, son todos parientes. Son todos parientes. Pero es que, ¿por qué van a concursar? O sea, bueno, ahí el ejemplo también es malo porque de acuerdo a la inhabilidad ya no podrían entrar. Pero yo creo que la ley debemos tender a establecer generalidades. La ley no puede ser excepción tras excepción. Es imposible ponerse en todos los casos. Yo creo que no es una buena forma de legislar haciendo muchas excepciones, sino que debieran ser normas más generales. Muchas gracias, senador Araya. Entiendo la complejidad. Yo solamente voy a pedirle al ministro que considere los niveles de parentesco al interior de Gendarmería de Chile, que se casan entre sí, que son familias de Gendarmería. Es una fuerza armada para que hablar eso ya. Más. Presidente, muy breve, yo no le estoy pidiendo la hora porque ahora es el primer proyecto que se ve justamente un proyecto que afecta a la región de Antofagasta, por eso me interesa estar cuando comience la sala, pero yo creo que esta es una discusión bastante compleja porque lo que dice la senadora Bensberger es verdad. Los que tenemos comunas chicas y especialmente comunas que representan a pueblos originarios, tengo el caso de San Pedro de Atacama, donde todos son parientes y se producía un problema porque tuve un problema en algún minuto porque la alcaldesa estaba casada con el que era el médico de la posta rural y no lo podía tener contratado porque dependía del municipio. Entonces hay que ponerse en eso. Ahora, el tema de la territorialidad que se plantea, yo no estoy de acuerdo porque efectivamente es muy fácil burlar la prohibición porque si dos gobernadores son del mismo partido te dicen, oye, te contrato a la sobrina en esta región y tú contrátame a mi hermano en esta. Entonces vamos a caer en lo mismo. Entonces el tema de la territorialidad también tiene muchas complejidades. Yo insisto, yo creo que la mesa técnica avanzó bastante, pero tenemos bastantes diferencias muy de fondo respecto de compartir este proyecto. Además, yo quiero decirlo, yo siento que este proyecto fue un proyecto apurado del gobierno para salir del impasse que se le produjo al gobierno porque el presidente se le ocurrió nombrar a su hermano. Decisión que yo en lo personal, si me pregunta, lo hubiera respaldado porque el presidente, teniendo el antecedente, y además en el caso de relaciones internacionales que uno sabe, quería nombrar a una persona que fuera de su extremada confianza y que su hermano tenía las capacidades, yo en lo personal no veía inconveniente. Pero siento que producto de eso nos trajeron un proyecto que tiene muchas complejidades y que va a ser bastante difícil ponerse de acuerdo, porque yo no voy a anticipar la discusión, pero el famoso certificado que se le pide al servicio civil, en el fondo es ponerle un timbre si cumple los requisitos y listo. ¿Sí? En la medida en que no es vinculante para la autoridad si es que le sale rechazado o sale que la persona no tiene los requisitos. Muchas gracias. Habiéndose cumplido, ministro, usted quería decir algo y después levantamos la sesión. Voy a decir algo médico. Yo tiendo a compartir lo que han planteado los senadores y la senadora. Obviamente que esto no es sencillo. Yo creo que lo que no podemos permitirnos es inmovilizarnos por la dificultad que tiene. Entonces, reiterar la voluntad y disposición del Ejecutivo para que vayamos avanzando tema a tema. Creo que este es uno de los más complejos y podríamos ver cómo acotamos bien el catálogo, pero yo creo que si hacemos una ley que no cambie mucho o que cambie poco y después en el fondo surgen problemas a futuro, vamos a haber desperdiciado la oportunidad de resolver un tema que yo creo que causa legítima inquietud en la ciudadanía. Por lo tanto, yo creo, insisto en el punto, aquí lo que puede pasar es que si no legislamos, tengamos más adelante una prohibición absoluta que es lo que algunos han planteado. Yo creo que es mejor tener una legislación razonable que establece ciertos criterios de información, que no prohíbe,
y que se hace cargo de una inquietud que yo creo que está muy presente e instalada en las personas. Así que cuando usted nos cite, presidente, quedamos con toda la disposición para discutir este tema e ir consensuando las indicaciones conjuntamente. A ver si en la próxima sesión nos dedicamos a ver el tema del egreso. Es para ir generando las conversaciones de conversación progresiva, qué pasa con los egresos del aparato público hacia el privado, cuáles son temas que vamos a ir identificando. Habiendo cumplido el objeto de la sesión, se levanta. Muchas gracias.